Bueno, vamos a empezar con esta sesión sobre aplicaciones universales de Windows. Yo soy José García, de los servicios profesionales de Danisoft, y la agenda que tenemos para esta sesión es, bueno, una pequeña explicación sobre Danisoft y Aledit, una introducción a lo que son las aplicaciones universales Windows. Vamos a ver las características que tiene este tipo de aplicaciones. Luego vamos a hacer un ejemplo con C# y XAML y finalmente pues preguntas y respuestas. Danisoft y Aledit, me imagino que casi todos vosotros ya lo conocéis o en alguna de sus vertientes o como distribuidor de software o como empresa de servicios. Básicamente llevamos trabajando desde el año 90 con Microsoft. Somos Gold Partner de Microsoft desde el 97 de forma continuada y nuestra labor está orientada a la formación, a la consultoría y a los proyectos en donde se incluye también el outsourcing. Eh, Dentro de lo que sería la parte de Danisoft, la parte de venta de licencias, pues es un partner importante para todo lo que tiene que ver con Visual Studio y con utilidades que tienen que ver con estos productos. Y luego en la parte de Aledit, en la parte de servicios, pues en lo que tiene que ver con formación, consultoría, desarrollo de aplicaciones con Visual Studio, así como outsourcing. Hacemos bastantes presentaciones, artículos, libros, etcétera, como este en el que estamos ahora mismo, y intentamos con eso, mediante esta información, proporcionar un valor añadido a nuestros clientes. Bueno, ¿qué es una aplicación para la plataforma universal de Windows? Básicamente son la nueva versión de las aplicaciones WinRT que se empezaron con Windows 8 y que han cambiado. En 2015 ya empezaron a cambiar y ahora en 2017 definitivamente han cambiado, sobre todo a partir de la salida de Windows 10. En la época parten del trabajo con aplicaciones para dispositivos móviles, para Windows Phone 8.1, aunque aquel tipo de aplicaciones todavía estaban más enfocadas a Windows Phone que a lo que es Windows 10 en los diferentes dispositivos en los que se pueda ejecutar. Aunque la experiencia parte de esa experiencia que tenemos todos de trabajo con una aplicación móvil donde, bueno, la forma de trabajar es un poco diferente, es posiblemente más amistosa y da una experiencia de uso más interesante. En las aplicaciones de la plataforma universal Windows, lo que abordamos son familias de dispositivos. Estas familias de dispositivos todas van a trabajar con Windows 10 porque las aplicaciones las hacemos siempre para Windows 10, pero los dispositivos en los que se podemos ejecutar Windows 10 y por tanto para los cuales podemos hacer aplicaciones de este tipo, tienen unas características que podemos agrupar según diferentes familias. ¿Qué es lo que hace que una familia sea diferente de otra? Básicamente estos 4 puntos. Las API, que corresponden a ese tipo de dispositivos, las características que tiene el sistema, cómo funciona ese sistema en sí, el comportamiento que estamos habituados a esperar con respecto a ese dispositivo en concreto y una vez, y es un elemento importante, que hemos subido una aplicación a la tienda, le vamos a decir para qué familia de dispositivos está hecha esa aplicación y eso a la hora de que vayamos a la Windows Store a obtener esa aplicación nos va a dar también
no solo que a la hora de buscarla pues ya nos va a decir para qué tipos de dispositivos, sino todo lo que tiene que ver con la tienda en cuanto a herramientas adicionales, funcionalidades adicionales que van a estar agrupados para esa familia de dispositivos concreta. Hay, podríamos decir, una familia universal de dispositivos, que son los que utilizan Windows 10, pero dentro de esto estaríamos agrupándolos en lo que sería los dispositivos de escritorio, pues portátiles, PCs, etcétera, dispositivos móviles, pues más tipo tabletas, smartphones, la parte de Xbox, que tiene un funcionamiento obviamente muy diferente, dentro del Internet of Things, de los dispositivos pues, que llevamos encima, pues como teléfono, por ejemplo, relojes o por ejemplo una tarjeta de tipo Arduino o una Raspberry Pi o una tarjeta de este estilo, vamos a tener dispositivos llamados sin cabeza, que son los que no tienen una pantalla, una interfaz de tipo pantalla, y los que sí la tienen. Y por último, pues están de momento lo que son las HoloLens, que son las gafas de realidad aumentada. Estas son las familias en que podemos agrupar hoy por hoy los dispositivos en donde se ejecuta Windows 10. Esto es así hoy, más adelante pues puede cambiar. ¿Qué otras características tienen las aplicaciones universales? Son aplicaciones multidispositivo. Nos centramos en trabajar con un API y unos lenguajes que hayamos elegido para desarrollar nuestra aplicación en un solo proyecto, y conseguimos que ese mismo código, que esa base de código con la que estamos trabajando, se ejecute en los dispositivos de la familia o incluso en todos los dispositivos, sea cual sea la familia a la que pertenecen, que se trabajan con Windows 10. Por tanto, estamos haciendo una sola aplicación con una base de código común que sin embargo se va a ejecutar en diferentes dispositivos. Todas las aplicaciones actualmente ya se empaquetan y se distribuyen en formato apx, con ficheros que tienen el formato apx. Y como decía antes, un elemento importante es la tienda, la Windows Store, que una vez que nos registramos como desarrolladores y ponemos nuestra aplicación, podemos indicar para qué familias de dispositivos o para qué dispositivos queremos que esté disponible y con cuáles va a funcionar correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, hay todo un tipo de familias de dispositivos, de la Windows Store, de APIs, de SDKs, etcétera, que nos crea una plataforma común para la ejecución de estas aplicaciones. Vamos a tener una API universal para trabajar con todos los dispositivos en Windows 10, sea cual sea. Y luego, y de hecho, si solo utilizamos las APIs que son parte de este API universal, por así decir, vamos a crear una sola versión de nuestra aplicación que vamos a poder distribuir para todos los dispositivos, o luego además vamos a tener APIs específicas, ¿de acuerdo? Vamos a tener SDKs que nos vamos a poder descargar y trabajar con ellos, específicos de algún tipo de dispositivo, incluyendo dentro de estas APIs específicas la de Win32 y la de .NET. En algunos casos vamos a querer crear código que es específico de algún dispositivo en concreto, y de hecho vamos a poder decirle a nuestra aplicación, pues en todos los casos funciona con la API general, pero si se da un caso concreto, tal caso concreto,
puedes utilizar estas características específicas. Obviamente debemos de saber si una API concreta se implementa o no en un tipo de dispositivos, ¿de acuerdo? Y si, por ejemplo, como vemos aquí en la pantalla, pues un miembro concreto de una clase se va a ejecutar en todos los dispositivos y es universal, o vamos a tener que utilizar un SDK concreto para decirle, bueno, en caso de que estemos trabajando en tal tipo de dispositivo, vas a trabajar de otra manera. Otra parte que es muy importante en una aplicación que va a trabajar con diferentes factores de forma, esto es, diferentes tamaños, resoluciones, etcétera, comportamientos, es el diseño. Obviamente, dentro de las aplicaciones universales para Windows 10, un factor que va a ser muy importante es el diseño. ¿Por qué? Porque vamos a crear una experiencia de usuario que ya decíamos que estaba basada en la del usuario móvil, que está acostumbrado pues, a una fluidez de transiciones, a una facilidad y a un tipo de manejo muy directo, pues a través de pues, con los gestos o con los dedos, o bueno, con ratones, etcétera, pero con una fluidez importante que además se va a tener que comportar así, por ejemplo, en un smartphone, en una tablet, en un PC o en una Surface. Para esto, este tipo de aplicaciones están implementando lo que se llaman los píxeles inteligentes o los píxeles eficaces, que es una adaptación de los elementos de la interfaz de usuario, en la cual lo que hace es no simplemente readaptar de forma directa pues la resolución de la pantalla, sino trabajar con dos parámetros. Uno es la distancia que habitualmente trabajamos, o a la distancia a la que habitualmente nos ponemos un dispositivo, pues no es lo mismo la distancia con la que trabajamos con un smartphone o con una tablet o con un PC. Y el otro factor es los píxeles por pulgada. Con estos dos factores utiliza por medio de algoritmos una adaptación para que la apariencia y la experiencia en el uso de la interfaz de usuario sea pues bueno, igual de buena, sea cual sea el dispositivo en el que estamos trabajando. Obviamente, otra de las partes fundamentales son los controles. Estos controles que se van a utilizar en diferentes dispositivos han de ser adaptables. Para esto utilizo unos controles que llamo universales y unos paneles de diseños para adaptar la resolución de pantalla de cada uno de estos dispositivos. El tipo de entrada de datos que tiene, o de entrada que tiene cada uno de estos controles también es adaptable. Por ejemplo, nosotros no tenemos que preocuparnos si la entrada va a ser táctil, va a ser con un lápiz, con un mouse, con el ratón, o con un teclado, o incluso, pues por ejemplo, con un mando de la Xbox. Él lo va a adaptar, y eso nosotros nos va a quitar ese trabajo. Por ejemplo, si es un dispositivo móvil, pues me va a ofrecer el teclado en la pantalla, o si es si aprieto el botón voy a poderlo hacer con un clic de ratón si estoy en el PC, pero lo voy a poder hacer táctil si estoy en el móvil. La entrada de cada uno de esos controles se va a adaptar automáticamente y implementan los eventos y las funcionalidades
necesarios para que estos controles se ejecuten de forma correcta según la familia de dispositivos en la que estamos operando en un momento dado. Si en algún momento necesitamos personalizar más, también podemos hacerlo. Por ejemplo, en un momento dado queremos utilizar características específicas pues, de nuestra HoloLens o de nuestra Xbox o de un tablet determinado, y tenemos la posibilidad de adaptar todo este interface, todos los controles, todo lo que estamos haciendo a las características específicas de ese dispositivo. Además de las entradas universales, utiliza lo que se llaman las interacciones inteligentes, y es que las aplicaciones universales Windows se basan en este tipo de interacciones inteligentes que nos permiten, por ejemplo, ya lo veremos luego en el ejemplo, en la demo que vamos a hacer, pues incluir un evento de tipo clic sin tener que saber si realmente va a ser vamos a apretar con el dedo, con el ratón, etcétera. Y la variedad de entradas que se ejecutan es muy grande, y depende, bueno, pues de que haya una cantidad de dispositivos actualmente para hacer este tipo de cosas importante. ¿Cuál es la última de las características que tenemos en este tipo de aplicaciones? Vamos a utilizar los lenguajes y la tecnología en la que estamos habituados a trabajar dentro de Visual Studio. Podemos desarrollar con C++, con C#, con Visual Basic o con JavaScript. ¿De acuerdo? Cuando creamos una aplicación de este tipo vamos a tener ese tipo de plantillas de proyecto disponibles para trabajar. Si lo hacemos con C++, con C# o con Visual Basic.NET, la parte del interfaz de usuario la vamos a poder diseñar con XAML, que es mucho más eficaz en lo que es el lado de diseño que si lo hiciéramos, aunque podríamos, pero hacerlo por ejemplo en C# directamente. Si utilizamos como lenguaje de desarrollo C++, además del XAML vamos a poder utilizar DirectX, o vamos a poder combinarlos y utilizar ambos. En el caso en que el lenguaje de desarrollo que utilicemos sea JavaScript, la parte de presentación la haremos con HTML, que es otro estándar que también nos permite hacer una parte de diseño pues mucho más fácil y de forma más directa que con la parte con el lenguaje de programación. ¿Vale? Así pues, vamos a pasar a hacer la demo en este caso vamos a utilizar C# para el desarrollo, para la parte de código subyacente, y XAML para el interfaz de usuario. Bueno, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto que va a ser de tipo C#, va a ser para Windows, y va a ser una aplicación en blanco de tipo Universal Windows. Le vamos a dar de nombre Hola Voz, por ejemplo, y lo primero que nos va a pedir es cuál es el sistema operativo de destino para el cual queremos hacer el proyecto. Recordemos que en este tipo de aplicaciones hacemos el proyecto para un sistema operativo, no para un dispositivo, etcétera. Nos va a pedir cuál es el sistema operativo de destino y cuál es la versión mínima con la que queremos que se pueda ejecutar la aplicación, la versión mínima de Windows 10. ¿Vale? Ok, pues le damos que nos cree el proyecto, y lo que nos crea aquí es nuestro proyecto La Voz de tipo Universal Windows,
y nos queda una estructura de proyecto. Por un lado tenemos aquí el app.xaml, que aquí es donde vamos a declarar los recursos de la aplicación y la clase que tiene debajo, el app.sound.cs, que es donde va a estar el código subyacente. Estos ficheros siempre van así anidados. En la parte de asset vamos a tener las imágenes que utilizamos habitualmente pues, para la imagen que se carga durante la instalación, para el logo que queda de la aplicación, etcétera. Y la parte principal donde vamos a trabajar, que es el mainpage.xaml, donde también vamos a tener una clase con el código subyacente en C#. En esta parte, en la XAML, vamos a trabajar con código XAML y en XAML.cs con código C#. Abrimos nuestro mainpage.xaml y vemos que nos va a abrir un panel de diseño donde vamos a trabajar visualmente y debajo nos está abriendo un mismo panel pero en formato XAML y bueno, aquí a la derecha lo que tendríamos son las propiedades. Estos tres paneles o estas tres entradas para hacer modificaciones están sincronizadas. Aquí en la parte del panel de herramientas vamos a tener, bueno, pues herramientas o controles para XAML y en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar un botón. En el botón podemos venir aquí a las propiedades y por ejemplo llamarlo botón clic y vemos que obviamente en la parte de XAML nos hace la modificación o podemos venir aquí a la parte de XAML y hacer las modificaciones que vemos que inmediatamente se reflejan en el panel de diseño. Hacemos doble clic sobre el botón y nos vamos a ir a gestionar el evento clic de este botón. Lo primero que tenemos que hacer es hacer async el controlador del evento y vamos a copiar este código en C# que bueno, lo que va a hacer es crearnos un objeto de síntesis de voz que va a tomar un string que es este de aquí del hola a todos y lo va a ejecutar al pulsar el botón. Ejecutamos en la máquina local y vemos si nuestro botón funciona efectivamente. La ejecución sobre la máquina local es la que vamos a utilizar habitualmente porque es la más rápida. Hola a todos. Bien, nuestro botón sabe decir lo que tiene que decir y no requiere mucho recurso, así que es la que habitualmente vamos a manejar para ir probando si nuestra aplicación funciona. Tenemos otras posibilidades para ejecutar la aplicación. Tenemos un simulador que lo que hace es abrirnos una especie de tablet que en realidad está tirando de nuestro sistema operativo, pero que tiene un formato de tableta. Podemos tener una máquina en remoto o un dispositivo conectados a la máquina de desarrollo y podemos también utilizar estos emuladores que, bueno, vamos a ejecutarlo en uno para ver cómo es, los podemos descargar desde la página de Microsoft o desde otros lugares. Está utilizando Hyper-V para levantar estos emuladores, por eso nos pide
poder acceder al servicio de Hyper-V. Como veis, nos levanta una aplicación que tiene el aspecto del dispositivo que hemos elegido como emulador y va a cargar el sistema operativo y a continuación va a cargar la aplicación. Ya está cargando el sistema operativo tal y como aparece este Windows 10 en este tipo de dispositivos y a continuación lo que va a hacer es cargarnos la aplicación que queremos probar. Ya está instalando aquí por debajo todo lo que está pidiendo de la aplicación. Bien, y ya la tenemos. Aunque tiene el volumen muy bajito, pero bueno, estamos con un emulador que nos permite utilizarlo muy parecido a como sería el de verdad. Y esta herramienta no solo nos permite probar cómo funcionaría, sino que además de algunos temas básicos, como por ejemplo el ver si rota o no rota o cómo funcionaría la aplicación en este caso, tiene todas unas herramientas aquí para simular realmente el trabajo del dispositivo. Por ejemplo, tenemos aquí este acelerómetro que nos permite ir viendo cómo cambia la aplicación según cambiamos la posición del dispositivo. Podríamos meter diferentes actividades, pues andando, corriendo, ir cargándolas, configurarlas, etcétera. Nos permite trabajar con la geolocalización. Bueno, nos permite ir utilizando los diferentes sensores que tendría este dispositivo y obtener la información de red, etcétera. ¿De acuerdo? En realidad, bueno, la herramienta lo que hace es proporcionarnos las capacidades que tendríamos si tuviéramos ese dispositivo enchufado, enganchado a nuestra máquina de desarrollo y bueno, y ver cómo funcionaría en este caso. Uno de los temas que hemos dicho que era principal en este tipo de desarrollos es la parte de diseño. Todo el entorno de trabajo está metido dentro de un grid y lo que vamos a hacer es sustituir este grid por un código XAML donde vamos a diseñar un poco nuestra aplicación. Vamos a pegar, hemos quitado el grid que había por defecto y hemos pegado un código en el cual definimos un grid nuevo, que todavía no tiene nada y por tanto es transparente, pero en el cual tenemos ya dos columnas, una que ocupa 3 partes y lo que hubiera, y la otra que ocupa 5 partes y lo que hubiera, ¿de acuerdo? Y tenemos también definidos dentro del grid dos filas, una con lo que nos quede y otra con 2 partes, ¿de acuerdo? Entonces, en el panel podemos ver visualmente y podríamos igualmente diseñar visualmente esto que estamos metiendo en código en la parte de XML. Vamos a copiar otro trozo de código en donde lo que vamos a hacer ahora es dar un fondo a estas rejillas mediante sus propiedades border. Lo que hemos hecho es pintarlas, por así decir, de diferentes colores para poder distinguir cada una de estas partes. Una de ellas, que es la que ha quedado, por así decir, sin definir, de un color, luego la que pertenecería a la columna 1 y luego a la fila 1, que es la que queda un poquito más abajo. Vemos que todavía el botón lo seguimos dejando, el código del botón lo seguimos dejando más abajo, porque lo que vamos a hacer es empezar a meter dentro de
nuestras rejillas, de nuestras columnas y filas, stack panels, que es la forma en que vamos a hacer que estos stack panel, en este caso hemos metido un bloque de texto para poder visualizarlo, se vayan ajustando a las rejillas en donde están comprendidos. Vamos a meter otros 3 bloques de texto, que en este caso están centrados, cada bloque de texto tiene una palabra, ¿de acuerdo? Pero lo que hemos hecho es darles una orientación vertical al stack panel para que se alineen de forma horizontal, perdón, no vertical. Y lo que hemos hecho es dividir cada uno de estos bloques de texto, o separar, perdón, cada uno de estos bloques de texto por los márgenes de la definición de estos bloques, y bueno, podemos ajustar ahí pues la distancia, que están unos de otros, etcétera. Lo que vamos a hacer es que estos stack panel se ajustan en relación a la rejilla en donde están, en relación a la columna o a la fila, a la celda, en donde están comprendidos. Vamos a copiar el código que teníamos de nuestro botón dentro del stack panel de la parte superior, ¿de acuerdo? Y lo vamos a dejar justo encima del texto, pero siendo también parte del stack panel. Entonces van a quedarnos 2 objetos, el botón y el text block, el bloque de texto, agrupados dentro de ese stack panel, de acuerdo con unos márgenes que podríamos darles más espacio o no, en este caso lo hemos dejado a 0, están directamente pegados, por así decir, el botón y el bloque de texto, y ya vamos dando forma a al diseño de nuestra aplicación. Lo vamos a salvar y a ejecutar en principio como máquina local, que es la forma más rápida de ver si sigue funcionando y está trabajando correctamente en nuestra aplicación. Bueno, aquí la tenemos, todo sigue funcionando y bueno, vamos viendo que se ajusta realmente al formato, al factor de forma que tiene el dispositivo sobre el cual lo estamos ejecutando. Si vamos a volver a un emulador para ver cómo se ajusta al formato de forma que tiene este emulador, y bueno, en este caso pues bueno, vemos que levanta primero el sistema operativo y que a continuación va a lanzar la aplicación, en este caso ya con un diseño un poco más interesante para ver efectivamente qué se ajusta y cómo se comporta en una aplicación diferente, en un factor de forma diferente, en un dispositivo diferente. Y bueno, vemos cómo va ajustando ese diseño y bueno, pues sigue centrado con respecto a cada celda, aunque cambiemos la orientación, etcétera, y el funcionamiento sigue siendo el que esperábamos. Podríamos utilizar las herramientas de que disponemos para ver un poco que el funcionamiento sigue siendo el deseado y bueno, en este caso es sencillo, pero nos permitiría hacer las comprobaciones para situaciones un poco más complejas. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es añadir una imagen a la celda que nos ha quedado libre, un poco para ver también el comportamiento de lo que sería meter imágenes en el diseño. Vamos a meter una imagen que va a ir a nuestras referencias, a nuestros activos, que se llama mundo.png, ahí la tenemos. Y ahora la vamos a llamar, vamos a incluirlo en el código XAML fuera del stack panel porque realmente va a ir en esa celda en donde no hemos definido
es la que nos ha quedado libre. Y bueno, vamos a utilizar ahora el simulador, que es este elemento que decíamos que es parecido a una tablet, para ver el comportamiento. ¿Veis? Nos abre una especie de tablet donde está la aplicación, la ajustamos y bueno, podemos ir viendo el funcionamiento de la aplicación según cómo sería en este simulador. Vemos que va ajustando el tamaño de la imagen también según el espacio que le dejamos y la orientación. Vale, y bueno, pues tenemos algunas herramientas como esto del touch, del dedo, etcétera, cámaras, pantallas, etcétera. Realmente está trabajando con nuestro sistema operativo. Si el simulador lo cerramos el simulador, se apaga la máquina. Hasta aquí ha llegado nuestra sesión sobre las aplicaciones para la plataforma universal Windows 10. Os agradezco el haberla seguido y aquí tenéis las direcciones para entrar tanto en la tienda de Ansoft para ver información sobre licencias y productos, en Aledit para la parte de formación, consultoría, proyectos, outsourcing, artículos técnicos, la revista, etcétera, en el enlace a la comunidad, y en nuestro canal de YouTube tenéis una cantidad importante de vídeos técnicos sobre Visual Studio, SQL Server, etcétera. Ahora ya solo nos queda si tenéis alguna pregunta que enviarnos y agradeceros vuestra asistencia. Hola, bueno, ya estamos. Solo nos queda la última sesión. Si tenéis alguna consulta ahora, si queréis la podéis meter en el chat, o si queréis, como os comentaba antes Luis, podéis enviárnosla a sp@danisoft.com y bueno, si podemos ayudaros, os decimos algo. La última sesión que nos queda es la de mejoras de lenguaje, que va a hacer mi compañero Jorge Bustos. Bueno, pues en este caso pasamos directamente a la presentación. Al acabar el vídeo estaremos para si queréis hacer alguna consulta.